Buenas tardes, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos contentos por estar aquí reunidos una vez más, por esta bella oportunidad de parte del Señor de tener nuestro estudio bíblico y meditar en su palabra. Hemos comenzado otra carta de Pablo, hermosa, por cierto, en Colosenses, y nuestro pastor ya dio un panorama casi completo de esta carta. Muy interesante, por cierto. Hoy vamos a tener nuestro estudio bíblico en el capítulo 1, versículo 3 al 14. Y antes de comenzar, hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, amado Señor Jesucristo, bendito Espíritu Santo, pedimos tu ayuda y dirección en esta tarde, Padre, para meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, Padre. Danos ese discernimiento y sabiduría espiritual de la cual oraba Pablo por los creyentes de Colosas. Y yo también te pido, Padre, esa sabiduría y discernimiento espiritual por cada uno de los hermanos de Richview Community Church, que estamos meditando en tu palabra, Señor. Queremos profundizar en ella y queremos aprender también, Señor, lo que tú nos hablas por medio de ella. Sabemos que nuestro líder espiritual, nuestro pastor, también ora por cada uno de los creyentes de esta congregación, Padre, y también pide por esa sabiduría que solo viene de lo alto. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro pasaje bíblico es la oración de Pablo por los creyentes de Colosas. Y vamos a hacer nuestra lectura bíblica. Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 14. ¿Estamos listos? Leamos. Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Pablo siempre escribe la parte doctrinal y después la parte práctica. Y ahorita estamos viendo o vamos a tocar la parte doctrinal. Y en lo que acabamos de leer hemos visto que son muchos puntos que vamos a desarrollar. Primero vamos a
hacer énfasis en que Pablo va a hacer una oración por los creyentes de Colosas. Dice, siempre orando por vosotros. En la pantalla vamos a ir desglosando estos versículos y primero vamos a tocar el versículo 3 y 4. Sabemos que Pablo era un hombre de oración y siempre estaba orando por los hermanos en Cristo. Dirige la oración a Dios por medio del Señor Jesucristo. Sabemos que debemos dirigirnos al Padre en el nombre de su Hijo Jesús. Está orando por una iglesia que él mismo no fundó ni estableció y por hermanos que él no conocía personalmente. Y Pablo oró por ellos en parte por el informe de Epafras o Epafras, como se les haga más fácil, ¿verdad? Epafras. No solamente está enseñando en cuanto a la importancia de orar, sino también nos da el ejemplo a seguir. Y Pablo registra muchas oraciones en sus cartas. Les voy a dar las citas de algunas más sobresalientes. En Primera de Tesalonicenses 5:17, que nos dice que debemos orar en todo tiempo. En Colosenses 4:2, que también nos habla de perseverar en la oración y de velar en ella con acción de gracias. En Romanos 12:12 y Efesios 6:18. Esto nos dice que el cristiano debe ser una persona de oración. Jesucristo también es nuestro ejemplo a seguir en cuanto a la práctica de la oración. Porque sabemos y hemos leído que Jesús se retiraba a lugares desérticos a orar para hablar con el Padre. Tenemos ejemplos en Marcos 1:35, Lucas 18:1 y en Juan 17 tenemos la oración sacerdotal. Aunque en todos los evangelios tenemos ejemplos de las oraciones de Jesús. Aquí Pablo siempre está dando gracias a Dios por lo que ha hecho en la vida de otros. Nosotros también debemos dar gracias a Dios por nuestros hermanos en Cristo. Y cuando comenzamos los estudios, damos gracias a Dios por los que están conectados, por los que están escuchando y por los que siguen estos estudios. Aquí viene una pregunta. ¿Es usted una persona de oración? Sabemos que debemos orar por nuestros alimentos, orar al levantarnos, al acostarnos, pero también necesitamos esos momentos de intimidad con nuestro Padre. Cuando deseamos contarle todas nuestras angustias, preocupaciones, pero también deseamos escucharlo a Él. Viene otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que oró por los hermanos de esta congregación? Todos los sábados tenemos nuestra reunión de oración y los que se pueden conectar lo hacen y siguen en la oración y otros apoyamos, pero es muy importante reunirnos para orar. Y aquí Pablo menciona y dice, orando por vosotros, no es solamente él, está hablando de alguien más. En los versículos anteriores menciona a Timoteo, pero en realidad Pablo casi nunca estaba solo. Siempre había hermanos con él, aunque dice después también que algunos lo dejaron, ¿verdad? Pero casi nunca estaba solo, aparte del soldado romano que estaba siempre a su lado. Nuestras oraciones casi siempre son por nuestras necesidades, por nuestros familiares, por nuestros hijos, los esposos. Pero también debemos orar por los hermanos de la congregación, por los que vienen, por los que se han ausentado,
por los que van a venir también. La oración es como el oxígeno, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. Si no oramos, nos va a faltar ese oxígeno. Es hablar con Dios, es estar en comunión constante con Él, y en realidad es una necesidad primordial. Nosotros como creyentes podemos dirigirnos directamente a Dios. Si usted está en Cristo, entonces tiene acceso a Dios el Padre. Uno de los beneficios de ser justificado por la fe es que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dijo el apóstol: siempre que oramos por vosotros. Y vamos a ver una oración de Pablo en Romanos 1, 8 al 10. Primeramente, dice: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Imagínense la lista de oración de Pablo. Si está orando por las iglesias que él fundó, estableció, y siempre dice que está orando por ellos. Aquí vemos que habla de la fe, del evangelio de su Hijo en las oraciones. Vamos a ver ahora la oración de 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí también menciona que da gracias a Dios, que hay comunión con Jesucristo y que Cristo ha sido confirmado en ellos. Vamos ahora a otra oración en 2 Corintios 13, versículos 7 al 9. Se los leo. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por la cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Aquí está orando por la madurez espiritual de los corintios. Tenemos otra oración en Efesios 1, del 15 al 23. Pero ya no se las voy a leer todas, sino voy a sacar las partes que quiero resaltar. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hasta ahí. Está
Oyó, dice, de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. Fe, amor, y acá abajo dice la esperanza a que Él os ha llamado. Tenemos 3 puntos: fe, amor y esperanza. Filipenses 1, 3 al versículo 6. Otra oración de Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Hasta aquí. Comunión en el Evangelio. Vamos a Filipenses 1, versículo 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde, aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. ¿Qué punto tocó aquí Pablo? El amor, que abunde el amor. Vamos a otra oración en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Resaltamos que habla de vuestra fe, vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, fe, amor y esperanza. Siguiente oración, Filemón, versículos 4 al 7. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Aquí le está enviando esta carta a Filemón y dice que también escuchó del amor y de la fe que tiene hacia el Señor y los santos. También habla del conocimiento y del gozo y la consolación en el amor. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque estos 3 puntos que resalta Pablo dice que son los grandes pilares de la vida cristiana. ¿Cuáles son esos pilares? La fe, el amor y la esperanza. Este es un pasaje del versículo 3 al 8 que trata sobre los grandes pilares de la vida cristiana que son la fe y el amor. Son cualidades básicas de la vida para los verdaderos cristianos. De hecho, conforman el único gran mandamiento de Dios. En 1 de Juan 3:23 que dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo es fe, y amarnos unos a otros como Él lo ha mandado es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, que nos da la capacidad de poder amarnos los unos a los otros. La fe en la persona de Cristo Jesús nuestro Señor. Esta fe le garantiza al creyente la presencia maravillosa de Dios y sus bendiciones. ¿Por qué? Porque tiene fe, porque cree en las bendiciones y promesas de Dios. Las promesas es que Dios cuida al creyente como un padre cuida a su hijo. Sabemos que somos adoptados como hijos suyos y Él es nuestro Padre celestial. Dios ayuda y dirige al creyente a través de todas las pruebas y tentaciones de la vida. Dios ha prometido estar con nosotros, dice, todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo.
Otra bendición es que el creyente tiene la misma fortaleza de Dios a su disposición al enfrentar la vida día tras día. Y el creyente tiene la garantía de vivir con Dios por siempre. El creyente vive por su fe en Cristo, gobierna su vida por Cristo. La fe en Cristo es como una esfera, un área, un territorio, un mundo en el que vive el creyente. Este es el medio espiritual o la esfera espiritual donde está la fe, donde creemos en Cristo. No es en el área carnal, es en el área espiritual. Tenemos versículos que nos hablan de esta promesa en que está basada nuestra fe. Juan 3:36, que habla de la vida eterna. Juan 5:24, que también habla de la vida eterna. Juan 12:46, que dice que el que cree en Él no permanece en tinieblas. Y Juan 20:31 dice que creyendo en Él tendremos vida. El apóstol va a hablar aquí de los aspectos positivos de estos creyentes en Colosas. El versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Este versículo está repetido casi en las oraciones que mencionamos anteriormente. La fe se apoya en hechos históricos, basado en el pasado, en lo sucedido, fundamentada en lo que habían escuchado antes, en la palabra verdadera del Evangelio. Esta frase se refería al contenido del Evangelio, a las grandes verdades que pertenecen al Evangelio de la gracia de Dios. Pablo escuchó de esta fe por medio de Epafras. Imagínense a Epafras comentándole a Pablo, fíjate que los hermanos de Colosas tienen una fe tan grande. Ahora imagínense cómo se refieren a los hermanos de la iglesia de Richview, Ministerio en Español. Estos hermanos tienen una fe tan grande como los hermanos de Colosas. Qué bonito, ¿verdad? Que pudieran dar testimonio de nosotros también de esa manera, de la fe que han oído y visto en nosotros. El Evangelio no consiste en algo que nosotros tengamos que hacer. El Evangelio nos informa de lo que Jesús hizo por nosotros, por usted y por mí hace 2000 años. Por eso dice que la fe se apoya en hechos históricos, en lo que sucedió hace 2000 años. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe dice que no es un salto en la oscuridad, sino consiste en apoyarse en hechos históricos, en la obra de Jesucristo, y es creer en Dios. La fe es la única vía para mantener una relación con nuestro Creador, porque sin fe dice que es imposible agradarle. Lo leemos en Hebreos 11:6, y muchos de ustedes se saben este versículo de memoria, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Cristo es la esfera de la fe. Hablamos ya ahora de la fe en Cristo Jesús de los hermanos en Colosas, y ahora dice, y del amor que tenéis a todos los santos, el amor fraternal, el amor entre creyentes, el amor entre hermanos. ¿Quiénes son los santos? Son los hermanos, son los creyentes, son los que tienen fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué son santos? Porque ya son apartados, porque están consagrados a Dios,
porque están dedicados al servicio de la obra de Dios. Nosotros somos los santos. Ahora el amor está hablándonos en tiempo presente, porque dice del amor que tenéis hacia los hermanos en la fe. Y concretamente es un amor ágape, un amor fraternal, un amor desinteresado, incondicional, como el amor que Dios demostró hacia nosotros. Un amor como consecuencia y resultado del ejercicio práctico de la fe, porque si no tuviéramos esa fe no podríamos amar. Tenemos en Juan 13, versículos 34 y 35, el mandamiento nuevo, del cual nos habló Jesucristo. ¿Recuerdan que dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros? En Gálatas 5:6 también tenemos que, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea que la fe pone de manifiesto el amor. Entonces tenemos otro pilar que es el amor. Es el amor de los creyentes que sienten unos por otros. Es el amor de los creyentes que se basa en el amor de Jesucristo, y Jesucristo es la cumbre del amor. Cuando un hombre da su vida para seguir a Cristo, se está dando a sí mismo para amar como Cristo amó. Está proclamando que amará hasta un grado sumo. Se sacrificará a sí mismo por los hombres como se sacrificó Cristo. ¿En qué sentido? En amarlos como Cristo nos amó. Este amor de los creyentes es motivado por el Espíritu Santo. Es decir, que el amor del creyente es como un amor sobrenatural, porque dice la palabra del Señor que aún debemos amar a nuestros enemigos, y no es fácil amarlos, pero el Señor nos manda amarlos. Juan 15:12 dice que os améis como yo os he amado. Primera de Pedro 1:22 dice, el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Y primera de Juan 4:7 dice que todo aquel que ama es nacido de Dios. Si nosotros no hemos tenido un nuevo nacimiento, no está el amor de Dios en nuestro corazón y no somos capaces de amar. Solo aquel que ama, dice, es nacido de Dios. Una persona que tiene fe en Cristo Jesús y que ama como Cristo amó, es la persona que construye los dos pilares fundamentales de la vida. Repito, la persona que tiene fe en Cristo Jesús y ama como Cristo amó, esos son los dos pilares fundamentales de su vida. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí habla de una esperanza. ¿Y dónde está esa esperanza? Dice que está guardada en los cielos. ¿Y cómo supimos de ella? Dice por la palabra verdadera del Evangelio. También abarca, dice, la gran esperanza del cristiano y la fuente de la esperanza. Estos dos grandes pilares son buenos motivos para dar gracias a Dios por la fe y el amor. La fuente de esperanza es el Evangelio. A ver, déjenme otra vez insistir en esto. Los dos pilares, uno es la fe y otro es el amor. La fe en Cristo Jesús y el amor a Dios y a nuestros semejantes. Y la base de ese
de esos dos pilares es la esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza que está guardada en los cielos? Es de estar un día con el Señor. Y esa esperanza la conocimos, la obtuvimos, nos llegó por el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Ahora vamos a ver el pasaje, los versículos del 5 al 8. La esperanza celestial como algo futuro, pero a la vez certero, cierto, verdadero, la cual no se basa en circunstancias variables, sino en el carácter inmutable e invariable de Dios y de su palabra. Es aguardar con certeza la glorificación de Cristo. En Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna. Aquí ya nos aclaró cuál es esa esperanza, la vida eterna. Dice que prometió desde antes de los siglos. En Romanos 8:24 y 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Entonces tenemos que la fe y el amor están fundamentados en la esperanza. En Primera de Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo esos dos pilares, la fe, el amor y la constancia en la esperanza, que es el fundamento donde estamos basando esa fe y ese amor, la vida eterna. Primera de Corintios 13:13, Pablo está mencionando otra vez esta trilogía. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces vamos a ver otra vez. Recordemos que nuestra esperanza, que también es nuestra ciudadanía, que también es nuestro hogar, que también será nuestra morada, que tenemos un edificio, dice, no hecho de manos, que también es nuestra casa, está en los cielos y no aquí en la tierra. Por eso habla de una esperanza futura. Vimos que la fe estaba en el pasado, el amor está en el presente y la esperanza está en el futuro. Tenemos versículos que apoyan este punto de la esperanza, la ciudadanía, el hogar, la morada, el edificio. Filipenses 3:20, Juan 14:1 al 3. Este versículo, si se acuerdan, que dice que voy pues a preparar moradas. Y si no, dice, no lo hubiera dicho. Y segunda de Corintios 5:1 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, ¿cuál es esa esperanza? La esperanza de ser resucitado de entre los muertos y recibir un cuerpo nuevo, perfecto, glorioso, un cuerpo como el de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, de recibir un cuerpo nuevo, resucitado, glorificado, pero estar también en las moradas celestiales y estar con Jesucristo, de tener esa vida eterna. Esa es la esperanza. También nuestra esperanza es el regreso del Señor y de estar con Él para siempre. La esperanza de ingresar al velo del cielo y de vivir allí para siempre. Esto lo leemos en Hebreos 6, 18 al 20. Es el glorioso legado que recibiremos de Dios como hijos suyos. Lo leemos en Primera de Pedro 1:3, Romanos 8, 16 y 17 y Tito 3:7. Pablo describe la palabra como verdadera,
ya que en realidad lo es. Donde dice en el 5, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Sabemos que Cristo es la verdad. ¿Qué significa Evangelio? Las buenas nuevas. Estas buenas nuevas tienen que ver con la venida de Cristo al mundo para salvar al mundo de sus pecados. También consiste en 3 puntos fundamentales: la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. Estos 3 puntos son las buenas nuevas, es el Evangelio, y lo podemos leer en 1 Corintios 15, versículos del 1 al 4. ¿En qué consiste el Evangelio? En la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. Cuando nosotros debemos compartir el Evangelio, debemos hablar de la obra de Cristo y de lo que ha hecho en nuestras vidas. Esas son las buenas nuevas para la otra persona. El Evangelio también representa la palabra de Dios y en armonía a ella de lo que debemos vivir. Vamos a leer Filipenses 1:27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Cristo mismo, su persona y su obra es la realidad misma del Evangelio. Una pregunta: ¿cómo alcanza el Evangelio a otros a través de su vida? Simplemente por nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestra manera de ser, podemos reflejar que somos cristianos, que la otra persona diga: ¿vive Cristo en él? ¿Reflejamos la imagen de Cristo? Si nosotros reflejamos la imagen de Cristo, ese evangelio puede alcanzar a otros con nuestra vida. Pasamos al versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, el evangelio, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El mensaje de salvación fue llevado por todas partes, como lo vemos en los siguientes pasajes: Romanos 15, 19, Primera de Tesalonicenses 1 del 7 al 9, Colosenses 1, 23. No los voy a leer porque se nos va a pasar el tiempo, pero ustedes lo leen en su casa. Desde el momento en que estos hermanos oyeron y creyeron en el Evangelio, llevaban fruto que crecía en ellos. ¿Qué quiere decir? Que la semilla que fue plantada va a germinar y va a dar fruto. La palabra de Dios tiene poder para edificarnos y traer mucho beneficio a nuestra vida espiritual. Leemos en Hechos 20:32, Segunda de Timoteo 3:15 y Santiago 1:21. Pablo aquí dice que el Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. La palabra mundo aquí es cosmos, pero se refiere simplemente al imperio romano de aquellos tiempos, porque Pablo fue el ministro a los gentiles y apenas está llevando el Evangelio a los gentiles. Entonces Pablo lo que está diciendo es que el Evangelio había llegado solamente al mundo romano, que era el imperio que dominaba en ese entonces. El fruto que van a dar está el fruto del Espíritu, el fruto de la conversación, de alcanzar a otros para Cristo, el fruto de la santificación, esto es la pureza de vida, o sea, la santificación.
Esos son los frutos que se deben ver inmediatamente. Pasamos al versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras era el líder o pastor de la iglesia en Colosas, y su información la encontramos en los siguientes pasajes. Aquí en Colosenses 1:7, en el 4:12 y en Filemón 23. Fue uno de los colegas y amigos de Pablo, llamado su consiervo y compañero de prisiones. Epafras es el forma abreviada de Epafrodito. Pablo escribe con calidez acerca de él como un elegido de Dios y separado para su servicio. Como consiervo amado de Pablo, era su asociado de confianza que garantizaba a la iglesia de Colosas que ellos habían recibido el verdadero evangelio apostólico. Estos versículos están confirmando lo genuino de la fe de los colosenses. También elogia la fidelidad con que Epafras predica el evangelio apostólico y refleja el verdadero afecto que siente Pablo por los creyentes. Pasamos al versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Aquí Pablo está mencionando otra oración. En la primera parte daba gracias a Dios por ellos y aquí ora por sabiduría e inteligencia espiritual y conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo incluye nosotros y habla de Timoteo y de cualquier otro hermano que pudiera estar con Pablo en ese momento. ¿Qué era lo que ellos pedían por estos hermanos? Conocimiento de la voluntad de Dios, sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotros tenemos la responsabilidad de crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque a veces decimos, ¿será la voluntad de Dios? Cuando deberíamos decir, voy a esperar en la voluntad de Dios. Efesios 5:17, segunda de Timoteo 2:15, segunda de Pedro 3:18 y primera de Pedro 2:22 nos hablan acerca del conocimiento de la voluntad de Dios. La inteligencia espiritual puede ser referencia a todo aquello que el Espíritu Santo nos ha enseñado por medio de la palabra de Dios. Estas palabras, sabiduría e inteligencia espiritual, implican la actividad del Espíritu Santo. Y la palabra sabiduría aparece en esta carta como unas 40 veces. Sabemos que sabiduría, Sofía en el griego, es la condición estable de la mente regenerada, cuyo pensar no depende de razonamientos naturales, sino del control y la iluminación del Espíritu Santo a través de su palabra. Equivale a la facultad de discernir y juzgar de manera correcta y se halla en nuestro espíritu. ¿Cómo es esa sabiduría? Es control e iluminación del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y sabemos que la sabiduría viene de lo alto. Y dice Santiago, si alguno no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Inteligencia, entendimiento espiritual, es la aplicación misma de la sabiduría a los diferentes problemas y circunstancias de la vida diaria. Y se halla en nuestra renovada mente por el Espíritu y sirve para interpretar lo que percibimos en nuestro espíritu. Dios nos dice cómo vivir la vida y lo que nos dice es su voluntad. Por eso debemos estudiar lo que Dios ha dicho. Debemos estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos asegurar la sabiduría y el entendimiento? Estudiando la palabra de Dios.
por medio de la oración, pedir ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo creo que al leerlo inmediatamente ustedes se dan cuenta del crecimiento espiritual. Filipenses 1:27, lo volvemos a repetir, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Efesios 4:1 dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. A mayor comprensión de su perfecta voluntad, sometiéndonos enteramente a ella, habrá una mayor transformación del carácter y así podremos glorificarlo. ¿Cómo? Dando a conocer sus riquezas a otros por medio de vidas consagradas y transformadas por Él. Dice agradándole en todo, es complaciéndole en todo, como la actitud servicial de un esclavo por su amo, que siempre trata de agradarlo. Así nosotros agradar a Dios. La palabra andar significa que establecemos nuestras vidas, nuestro comportamiento y conducta en semejanza a Cristo. Pedro menciona que debemos seguir sus pisadas. La palabra digno significa tener el peso o pesar tanto como la otra cosa. Es como si pusieran en la balanza a Jesucristo de un lado y a usted del otro. Tiene que dar el mismo peso. Eso es ser digno. Andéis como es digno de vuestra vocación. Esto significa que nuestro andar debe pesar tanto como el andar de Cristo. Nuestra conducta debe asemejarse a la voluntad de Dios tanto como a la conducta de Cristo. Y debemos dar fruto, dice, ser fructíferos en toda buena obra. Y aquí en la pantalla aparecen varias citas bíblicas. El fruto es la manifestación de la verdadera naturaleza de la planta o el árbol, porque a veces podemos ver árboles y no sabemos qué clase de árbol es hasta que vemos el fruto. O es una manzana, o es un peral, o son duraznos. Pero si no está el fruto, muchas veces no podemos saber qué clase de árbol es. Por eso el fruto que manifestamos va a hablar de nuestra verdadera naturaleza. O damos frutos de arrepentimiento, fruto de espíritu, o damos fruto de la carne, aunque no es fruto, es obra. El mensaje ya ha sido sembrado en la mente y en los corazones de los creyentes de Colosas y Pablo ora e intercede para que den fruto. Pasamos al versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Habla del poder, la potencia de su gloria, la paciencia y longanimidad, que son virtudes del Espíritu y que debemos tener en nuestras vidas, porque si estamos dando fruto ya deben ser manifestadas. Y con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El gozo es otra virtud del Espíritu Santo. Y este es el quinto pedido del apóstol. La quinta petición de su oración. La fortaleza y el poder solo pueden venir de Dios y son producidos por el Espíritu Santo. Estos creyentes tenían que ser fortalecidos en todo sentido para poder perseverar con paciencia en toda situación, y esta paciencia debía ser ejercitada con alegría. ¿Recuerdan ustedes que también estaban siendo atacados por filosofías y falsas doctrinas también?
y nuestro pastor hizo mención de ellas. Este poder espiritual es un distintivo de todo cristiano que se somete a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Léalo en Efesios 1, 19 y 20. Según este versículo, la fuente de ese poder se manifestó en la resurrección de Cristo y por medio de dicho poder somos regenerados. Hemos nacido de nuevo y somos energizados para cumplir en nuestras vidas la voluntad de Dios, manifestándola en 3 facetas, porque habló de paciencia, longanimidad y gozo. La paciencia, hupomoné, hupo significa bajo y moné permanecer. Permanecer bajo quiere decir sometimiento al Señor. Es el aguante o la persistencia mediante la cual se prosigue hasta una meta a pesar de las dificultades. Significa soportar circunstancias difíciles y avanzar en la adversidad. Es entereza, ánimo, constancia, perseverancia. Ya hemos tenido estudios acerca de la paciencia, así que no ocupamos ampliarlo mucho. La longanimidad, macrotumia, alude a la paciencia que se debe tener hacia personas difíciles, como cuando el Señor oró, dice, por sus verdugos en la cruz. Y el gozo, caris, cara, es un fruto del Espíritu Santo, una virtud. En Gálatas 5:22. Muchos en el mundo creen que el hombre tiene la fortaleza dentro de sí para volverse espiritualmente fuerte, que es cuestión de voluntad y disciplina, que el hombre puede aplicarse y conquistar las circunstancias de la vida. Hasta cierto grado es cierto, pero la carne del hombre falla en 3 áreas críticas. La carne no puede volverse perfecta, ni tampoco puede hacer nada acerca de la perfección. Por lo tanto, sin importar lo que haga o en qué se convierta la carne, sigue siendo inaceptable para Dios. La carne no puede conquistar la muerte. Sin importar lo que haga la carne, todo termina como materia muerta. La muerte no tiene participación con Dios. Cristo venció la muerte en la cruz. La carne no puede hacer lo que dice este versículo. No puede ser paciente, no puede resignarse ante todas las pruebas traumáticas y tentaciones de la vida y experimentar gozo al mismo tiempo. Por estos 3 motivos es que necesitamos el poder de Dios, porque solo el poder de Dios puede hacernos perfectos delante de Él. Solo el poder de Dios puede conquistar la muerte, es decir, resucitarnos para vivir eternamente. Y solo el poder de Dios puede infundir la suficiente fortaleza en nosotros para que podamos soportar las pruebas con un espíritu de gozo. Imagine algunas de las pruebas que debemos enfrentar. Enfermedades, como lo que estamos viviendo ahorita, accidentes, pobreza, pérdidas, muertes. No hay forma en que la carne tenga un espíritu gozoso al atravesar algunos de los traumas de la vida. Pero Dios sí tiene el poder para darnos entendimiento y paz, para fortalecernos y calmarnos, y para darnos esperanza y seguridad. Y nosotros aseguramos su poder a través de la oración. Santiago 1, 2 al 4, recuerdan que dice que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Hebreos 10:36 y Romanos 12:12 también lo podemos leer. Dios le ha dado una herencia a los creyentes. Las Escrituras describen la herencia de las siguientes formas. En el versículo 12, donde dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Somos herederos de la vida eterna, Tito 3:7,
Somos herederos de la salvación, Hebreos 1:14. Somos herederos de las promesas hechas a Abraham, o sea, las promesas de heredar el mundo y de ser ciudadanos de una gran nación, porque por la fe dice que somos hijos de Abraham. Somos herederos de la gloria, Romanos 8:17. Somos herederos de la justicia, Hebreos 11:7. Y somos herederos de la gracia de vida, Primera de Pedro 3:7, Colosenses 3:24 y Hebreos 9:15. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por medio de la obediencia al Evangelio hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Cuando estábamos en los deseos de la carne, que nos habla Efesios 2, versículo 2 y 3, éramos esclavos del pecado, Juan 8:34 y Romanos 6:16. El Dios de este siglo, en 2 de Corintios 4:4, había cegado nuestro entendimiento para no obedecer al mensaje de salvación. Pero luego le dimos lugar a Cristo y obró en nosotros, dándonos la libertad que tanto necesitábamos. Antes éramos tinieblas, Efesios 5:8, mas ahora somos luz y hemos sido trasladados por la misericordia y gracia de Dios al reino de su amado Hijo. Aquí donde dice al reino de su amado Hijo es sin duda alguna la iglesia, que viene siendo el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Dice que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces, cuando dice que nos traslada al reino de su amado Hijo, es que somos parte de la congregación del cuerpo de Cristo. Cuando obedecemos al Evangelio, somos añadidos por el Señor a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y lo podemos ver en Hechos 2, 41 y 47. Este texto nos muestra el gran poder que tiene Dios para darnos libertad del pecado, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y vivíamos siguiendo la corriente del sistema de este mundo. Usted no puede establecer o edificar el reino de Dios. La única forma en que puede formar parte de este reino es abriendo su corazón y recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador. Y entonces usted mismo es trasladado a ese reino. ¿Cómo fuimos trasladados al reino de su amado Hijo? Tuvo lugar de forma simultánea con el pago del rescate. En ese mismo instante que un pecador se arrepiente de su vida pecaminosa y pone fe en la persona y obra de Cristo. El Hijo es la expresión del Padre, la fuente de vida. Lo leemos en Juan 1:4, dice que en él estaba la vida. Primera de Corintios 1:30 y Segunda de Corintios 5:21. En el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención es el rescate. Transmite la idea de liberación o de liberar a un hombre por medio del pago de un rescate. Citas bíblicas: Romanos 3:24, Primera de Corintios 6:20, Efesios 1:7, Primera de Timoteo 2:5-6 y Primera de Pedro 1:18-19. Perdón significa enviar fuera, enviar lejos o dejar ir. En Efesios 4:32, Segunda de Crónicas 7:14, Primera de Juan 2:2, Hechos 2:38 y Salmo 32:1. Hablan del perdón, la dicha del perdón. Si no hay derramamiento de sangre, no se hace remisión o perdón de pecados. Por eso dice que en su sangre tenemos redención y perdón de pecados. El pecado significa transgresión, desliz, una caída en el camino o una desviación del camino.
Salmo 103:3, Isaías 55:7, Jeremías 33:8, Marcos 2:5, Hechos 5:31 y Hechos 13:38. Esta es la obra de Cristo en la cruz. Dice que nos redimió. Él pagó por nosotros. Él nos rescató de las tinieblas. Perdonó nuestros pecados. Dice que los envió al fondo del mar. La remisión quiere decir borrón y cuenta nueva. Dice que Él ya no se acuerda de nuestros pecados. El perdón es un regalo inmerecido para nosotros. Y hasta aquí llegamos, hermanos, al versículo 14, la oración que hizo Pablo por los colosenses es la misma que hacemos en la iglesia y que nuestro pastor hace por cada uno de nosotros también. Y es la que hacemos ahora nosotros por aquellos que no son salvos. El Señor le ofrece esta esperanza, la esperanza de la vida eterna. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por enviar a tu Hijo al mundo y por su obra en la cruz del Calvario. Gracias por todas esas bendiciones espirituales que has traído a nuestra vida, Señor, y que también queremos compartir ese evangelio, Padre, con los que no han creído en ti. Ayúdanos también para que nuestra vida sea ese testimonio, Señor, ese espejo en el cual puedan ver a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por nuestra redención. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.